polémica ha generado el uso de imagen de niños y adolescentes, esto en campañas publicitarias. 3 empresas se han visto involucradas tras dar a conocer su línea de ropa interior, calcetines y vestuario escolar, sexualizando a los modelos, que son niños. Una de las marcas, Monarch, emitió un comunicado lamentando la situación e indicando que sacarían de circulación la campaña. Para hablar al respecto, profundizar en un tema sin duda delicado, tomamos contacto a esta hora con Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, bienvenida a 24 Tarde. Muy buenas tardes. Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver, la primera pregunta, obviamente estamos viendo imágenes que son realmente lamentables, tomando en consideración niños. ¿Cómo enfrentan ustedes, cuál es tu opinión, tu evaluación respecto de estas fotografías que hemos conocido durante las últimas horas? Sí, bueno, primero valorar que esto esté siendo un tema y que efectivamente se problematice en términos de un rechazo que ha sido bastante masivo de la utilización publicitaria de imágenes de niños, niñas y adolescentes en contextos evidentemente de sexualización, porque aquello sin duda implica afectaciones y vulneraciones a sus derechos desde la perspectiva de lo que involucra y las consecuencias que puede tener precisamente este tipo de acciones en el contexto de su desarrollo vital. Y por lo tanto también valoramos desde esa perspectiva la acción que adoptó la empresa, una de las empresas involucradas, Monarch, ¿no es cierto?, al retirar la campaña. Y esperamos que aquello ocurra también con Falabella, con Mota y con otra empresa, Morán, creo que son las que también están utilizando este tipo de imágenes. Porque sin duda para nosotros como Defensoría de la Niñez nos interesa que este tipo de situaciones dejen de ocurrir y que efectivamente la publicidad tenga estándares éticos que sean acordes con el respeto y el resguardo de los derechos de los niños y de la integridad que sus derechos suponen. Sí, justamente Patricia quería poner el foco en uno de los temas que tú mencionabas, la sexualización de los niños. Esto no solamente el efecto que produce en los niños que se les realiza esta campaña, la fotografía, sino también el efecto que provoca en los niños que ven estas fotografías, la sexualización. ¿Cuáles son los efectos que se provocan en los niños que pueden tomar una de estas revistas y ver este tipo de fotografías? ¿Qué efectos le pueden tener en ellos, también incluso en su desarrollo sexual posterior? Sí, hay varias cosas que se ha sostenido, por ejemplo, desde la Asociación Americana de Psicología, que ha planteado en términos bastante claros y contundentes desde la perspectiva científica cómo en definitiva la sexualización o hipersexualización de los niños en edades tempranas puede tener impacto precisamente en su propio desarrollo sexual, pero también en otros ámbitos propios de su desarrollo vital, como por ejemplo en esta cosificación que tiene una incidencia muy directa en la sexualización con la que se observan las niñas, ¿cierto?, y las adolescentes, y cómo aquello le puede tener implicancias también en las consideraciones de su propio cuerpo o en situaciones que esa convicción respecto de la valoración de un tipo y un estereotipo de cuerpo puede provocar, por ejemplo, en trastornos alimenticios, en trastornos de índole psicológica que efectivamente puedan afectar su desarrollo vital. Por lo tanto, la psicología ha hecho ya estudios suficientemente contundentes y robustos en esta materia, y desde ahí lo que uno espera entonces es que precisamente estas empresas actúen en consecuencia y adopten las medidas que desde la perspectiva de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes sean pertinentes. Existe un Consejo de Autorregulación de la Ética Publicitaria a quien nosotros como Defensoría hemos pedido la intervención en relación con estas campañas, pero nos parece que es necesario que este Consejo actúe previniendo, digamos, que estas campañas se sigan desarrollando más que reaccionar a la ejecución de estas como ha pasado en este contexto. Porque las consecuencias efectivamente pueden ser muy complejas desde el punto de vista de impedir un desarrollo armónico de una etapa tan trascendente en el desarrollo vital como es la niñez y la adolescencia. Pero también, Patricia, hay quienes han sido críticos, justamente un poco dicen se ha armado una suerte como, o han sido algunos muy alaracos en la redacción, tomando en consideración que este tipo de campañas existen hace un buen tiempo, hace hartos años. Ahora quizás como todo ha cambiado, no solamente en Chile, en el mundo, en lo referente a este tema, se arma esta polémica y dicen, a ver, por favor, esto se viene repitiendo hace muchos años, ahora recién venimos a tomar consideración y también variados elementos que llaman a considerar que esto recién ahora lo estamos poniendo el foco. Bueno, nosotros como país puede que estemos poniendo el foco recién ahora, nosotros como Defensoría de la Niñez existimos hace poco tiempo, pero si tú ves, por ejemplo, a nivel internacional, el Reino Unido viene trabajando esta materia desde el año 2011 aproximadamente, donde se hizo un informe
donde se abordó todo lo que tenía que ver con la comercialización o sexualización de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, este no es un tema nuevo en lo que tiene que ver con el ámbito internacional. Lo que pasa es que nosotros en Chile, desafortunadamente, en lo que tiene que ver con la protección de los derechos de la infancia, seguimos llegando tarde. Y desde ahí a mí me parece muy valorable, como te decía al inicio, que este tipo de situaciones esté provocando reacciones en la sociedad de manera bastante transversal, y creo que finalmente serán menos aquellos que sigan pensando que esto es alaraco o que es algo que exagera, porque muy por el contrario, lo que necesitamos es precisamente que todos nos comprometamos a que cualquier acción que despleguemos desde los distintos ámbitos de interacción en el que nos desenvolvemos sea respetuoso y resguarde la integridad que involucra el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí nos parece que es imperativo también que la Subsecretaría de la Niñez, que es la entidad en nuestro país responsable de la prevención de las vulneraciones a los derechos, tome cartas inmediatas en el asunto, precisamente para lograr que en todos los ámbitos en los cuales se desenvuelve un niño, niña y adolescente que vive en Chile, sea protegido y se evite alguna vulneración. Así que yo creo que la buena noticia dentro de todo lo que esto involucra es que la sociedad reacciona con una intolerancia a situaciones que involucran vulneraciones a los derechos de los niños, y eso a mí me provoca más esperanza que desazón, particularmente por el rol que nosotros como Defensoría de la Niñez hemos querido imprimir en nuestra gestión en términos de relevar aquellos temas que pueden haber pasado desapercibidos en nuestra sociedad hace mucho tiempo, pero que hoy lisa y llanamente no son tolerables, y que por supuesto cuentan desde esa perspectiva con esta institución que yo dirijo para efectos de que cualquier cosa de esa naturaleza pueda ser evitada y así los niños estén protegidos. Patricia, ¿deberá derechamente prohibirse el uso de niños en publicidad, en cierto tipo de publicidad, por ejemplo, de ropa u otras cuestiones, o está lo suficientemente regulado en nuestro país? No existe una regulación. O por lo menos los códigos de ética dentro de las asociaciones publicitarias. Claro, pero queda de manifiesto con lo que ha pasado en este contexto que ese Consejo de Autorregulación no ha sido capaz de transmitir lo suficientemente o con la profundidad suficiente en esos grupos a los que regula o intenta regular, que la ética publicitaria en relación con niños, niñas y adolescentes evite este tipo de inclusión. Porque acá lo que hablamos de la prohibición absoluta es uno de los temas que también se aborda, de si es pertinente o no que se utilicen imágenes publicitarias de niños, niñas y adolescentes en cualquier tipo de cuestión. Pero si a ello agregamos el ingrediente evidente y manifiesto que tienen al menos las campañas que están en el contexto de la noticia, donde la hipersexualización es una realidad, donde para vender una prenda interior de un niño se adoptan poses para las fotografías que ciertamente conducen a esa concepción, o para vender calcetines aparecen en poses que evidentemente también dan cuenta de la sexualización, ciertamente es algo que no resulta tolerable desde la perspectiva del impacto que puede tener, conforme a lo que yo te decía anteriormente y que ha planteado no yo como abogada, sino que lo plantean quienes son expertos en lo que tiene que ver con desarrollo evolutivo, en particularmente la Asociación Americana de Psicología. Por lo tanto, esperamos que estas medidas se tomen, te insisto, yo espero que Falabella y Mota y también Morán tomen inmediatas herramientas para poder dejar sin efecto aquellas campañas y de esa manera se comprometan efectivamente con evitar el impacto negativo que esto puede provocar, no solo en quienes participan directamente de la campaña, sino también en niños, niñas y adolescentes que pueden observarlas y que pueden tener también un impacto desde la perspectiva de lo que ya había planteado. Patricia, y en otro ámbito dentro de la misma noticia, ¿qué pasa también con las familias, con los papás de estos niños, que exponen a estos niños a este tipo de campañas? También es un lado que es bien importante. Totalmente, te agradezco que lo plantees, porque efectivamente acá son dos focos de atención. Por una parte, lo que tiene que ver con la ética publicitaria, ¿no es cierto?, y el resguardo que desde ahí debe haber a los derechos de los niños, pero también los primeros llamados a brindar protección a los niños son sus padres o sus adultos responsables. Y desde ahí también el llamado que nosotros hacemos es a comprometerse con que si sus hijos participan en actividades de esta naturaleza, haya una exigencia y un control efectivo de parte de sus padres o sus adultos responsables en términos de en qué tipo de actividades están participando y cómo estas actividades en definitiva son lo suficientemente protectoras de sus derechos y no implican o pueden implicar algún tipo de vulneración a su desarrollo, porque sin ese control directo e inmediato que tienen los padres o los adultos responsables, ciertamente existen más posibilidades y más espacios para que situaciones de vulneración como las conocidas se produzcan y se reproduzcan, y por lo tanto ahí hay un llamado
que es sin duda a quienes son los encargados iniciales, ¿no es cierto?, de la protección inmediata y directa de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Patricia, aquí obviamente en este trabajo publicitario hay un proceso, hay momentos de decisión, hay momentos de cuestionamiento de las mismas empresas que se dedican al tema de la publicidad. Derechamente, debiera haber una reglamentación mucho más dura, deben haber sanciones en vez de estar enfocados hoy día a que las empresas tengan que retirar y pedir perdón. Derechamente, debieran haber sanciones y un reglamento mucho más duro. Yo lo que creo es que debiera haber una acción desde la perspectiva de la prevención, que por eso te ponía el punto también en la responsabilidad que le cabe a la Subsecretaría de la Niñez de generar aquellas acciones que redunden en que las campañas publicitarias no impliquen vulneración a los derechos de los niños, porque en definitiva, cuando hablamos de sanciones, siempre estamos hablando de situaciones que son posteriores a la vulneración de un derecho, y por lo tanto el impacto ya se ha producido. El impacto negativo ya se ha producido, se puede producir respecto de aquel niño que se encuentra involucrado en esa situación. Y lo que nosotros queremos es que propiciemos en nuestro país la prevención de las vulneraciones, que en términos de responsabilidad institucional está puesta directamente en una institución nueva que también tiene un tiempo de trabajo como la Defensoría de la Niñez, que es la Subsecretaría de la Niñez. Nosotros hemos disponibilizado, y yo lo he planteado así en redes sociales, toda nuestra disposición para colaborar con los espacios de acción, particularmente de este Consejo de Autorregulación de la Ética Publicitaria, pero creemos que aquí hay un mandato y un deber inmediato que debe adoptar la Subsecretaría de la Niñez para hacerse responsable de su labor legal, que es la prevención de las vulneraciones, y por lo tanto desde esa perspectiva regular entonces de manera adecuada que los niños que van a estar involucrados en contextos publicitarios, ciertamente aquello, tanto en el proceso de la realización de la fotografía como de la exposición pública luego de la campaña, no tengan o no estén expuestos de ninguna manera a situaciones que pudieran ser vulneratorias de sus derechos o que puedan tener un impacto significativo en su desarrollo vital, de manera inmediata o en el tiempo, en el contexto de su desarrollo. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por esta conversación con 24 tarde. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, Andrés, que estén muy bien. Buenas tardes.